Lo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presenta como obvio, Jerusalén como capital de Israel, no parece tan obvio para el resto del mundo. Veíamos que solo en Naciones Unidas Israel está junto con Estados Unidos en esta decisión, que al mismo tiempo todos los análisis coinciden en ver a Estados Unidos alejándose del lugar de protagonista que tenía hasta ahora en lo que eran los procesos de paz, que convengamos, se demoraban, efectivamente se demoraban. En relación al anuncio del traslado de la embajada, también es cierto que hay una ley desde el año 1995 en Estados Unidos que habla de ese traslado, pero cada uno de los presidentes que fue llegando a la Casa Blanca cada 6 meses prorrogaba, algo que acaba de hacer también, digamos, que sigue en ese estado. Es decir, Trump dice, esto puede llevar años. Es el reconocimiento el tema y la situación en la que pone además a los socios en la región. Y es lo que en aquel momento era una cuota de confianza. Recordemos, Acuerdo de Oslo 1993, gracias al Acuerdo de Oslo se crea lo que es la Autoridad Nacional Palestina, que justamente el 10 de diciembre, es decir, mañana mismo, va a recibir la Franja de Gaza, es decir, va a quedar bajo su autoridad la Franja de Gaza, esto después de los acuerdos logrados en Egipto. Recordemos, 1994, aquella apretón de manos entre Isaac Rabin y Yasser Arafat en la Casa Blanca. Es decir, en aquel momento se tendió un manto de confianza y decir, bueno, sí hay una ley del Congreso efectivamente. Que le costó la vida un año después a Rabin, digamos. Que le costó la vida a Rabin. Esta es la realidad. Pero esa ley no quiere decir que sea aplicable. Y fíjate, hay un dato que es realmente significativo. En Medio Oriente hoy hay una disputa entre Arabia Saudita e Irán. Hay un reacomodamiento, Israel está cerca de Arabia Saudita. Están los dos en contra de la decisión de Donald Trump. Turquía está en contra de la decisión de Donald Trump. Es decir, aquellos países que podrían estar cerca de los Estados Unidos y que son aliados inclusive de los Estados Unidos, hoy están absolutamente en contra de esto, que puede ser un sinónimo del America First. Es decir, no quiero problemas en casa, los pueden tener fuera, pero realmente ha sido tomado e interpretado en el mundo como un disparate. Un disparate y al mismo tiempo la incomodidad a la que somete esto que señalábamos a los socios. Jordania, por ejemplo, que es el guardián de los lugares sagrados en Jerusalén. ¿Cuál es el lugar de Jordania en todo esto? Mencionás Arabia Saudita. ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que romper con Estados Unidos a partir de esto? Es una situación... Bueno, hay quienes han dicho directamente estupidez supina, así como y una retirada de los Estados Unidos de su rol de líder en el mundo verdaderamente y que se encuentra aislado. Ayer en las Naciones Unidas vimos este aislamiento con la mayor parte del mundo opuesto, pero tiene varias circunstancias que también tienen un contexto en el que se dan. Además de lo que mencionaba Jorge con este enfrentamiento inesperado en algún sentido de dos viejos enemigos como Arabia Saudita e Irán, se da en el medio de los acuerdos que estaban teniendo lugar entre Al-Fatah y Hamas, y también se da en el contexto de un aniversario muy sensible de algo que nunca se cumplió, que es un Estado para Palestina. Es decir, llevamos 70 años desde aquella resolución del 29 de noviembre de 1947 en el que tras la ocupación británica o tras la retirada prevista de los ocupantes británicos debía haber 2 estados allí. Las inmediatas guerras entre árabes y judíos generaron una situación muy larga, muy difícil y muy compleja de explicar con razones de los dos lados, pero lo cierto es que Palestina hoy es una deuda de la comunidad internacional y esto llega en muy mala hora. Por cierto, lo único que te digo es que Mahmoud Abbas acaba de anunciar que no va a recibir a Michael Pence, que tenía prevista al vicepresidente de Estados Unidos. Exactamente, una visita por la región y está amenazando precisamente con dar de baja los acuerdos de Oslo. Estamos hablando de proceso de paz. ¿Podríamos decir que esto da por finalizado lo que era el actual proceso de paz? Mira, uno nunca podría decir que es definitivo, pero parecería que sí. De todos modos, un proceso de paz que viene muy estancado desde hace ya 1 o 2 décadas, digamos. Desde el punto de vista israelí cambió mucho la correlación de fuerzas al interior de la política doméstica israelí. La derecha gobierna Israel desde hace mucho tiempo y de una manera cada vez más dura. La expresión simbólica de esto es el muro, digamos, ¿no? Que se construyó ya hace algunos años. Por el otro lado, el aislamiento de la causa palestina y del pueblo palestino en el contexto del mundo árabe, que al mismo tiempo está muy fracturado y muy dividido. Venimos
conversando en este programa es la guerra por delegación entre Arabia Saudita e Irán, es decir, en un mundo árabe que incluso si quisiera acompañar a Palestina en su reclamo y en su reclamo histórico, también está muy dividido entre sí. Y finalmente, uno diría entre la indiferencia y el cinismo de las grandes potencias, en particular de Estados Unidos. Si uno reúne o suma todos estos elementos, la sensación que uno tiene es que es como que se hace como si hubiera un proceso de paz que en realidad ya no existe más, digamos, ¿no? Como si se negociaran cosas, y por ahí se negocian cosas muy puntuales, digamos. Ahora, la idea, digamos, el fin último del proceso de paz, que es que haya dos estados conviviendo pacíficamente, con una capital administrada de manera conjunta, esto hace ya tiempo que parece algo entre lejano e imposible, digamos. Parece que en todo caso la decisión de Trump, sea simbólica o no, se demore un año, 6 meses en trasladar físicamente la sede de la Embajada de Tel Aviv a Jerusalén, lo que hace es transparentar la idea de que Estados Unidos no es un actor neutral en esta cuestión, que era lo que de algún modo se había construido cuando se daban las escenas que Jorge... básicamente digamos que lo que uno podía ver era... Que lo que ocurrió durante el gobierno de Obama, sobre todo, fue como en ese sentido sí un corrimiento. Históricamente son socios Estados Unidos e Israel. Es cierto que con Obama eso no se, digamos, se fue viendo una cuestión bastante más neutral y que ahora definitivamente esto termina haciendo el análisis de lo que tiene que ver con Estados Unidos y el porqué de la decisión de Donald Trump. Uno piensa en dos grupos poderosísimos que han tenido que ver con la llegada de Trump al poder y con quienes estaría saldando una deuda de campaña, por otra parte, porque es una promesa de campaña que había hecho. ¿No? Igualmente, la mediación de los Estados Unidos ha sido siempre vital. Recordemos los tiempos de Clinton, justamente esta ley de 1995 es de esos tiempos de Clinton. En ese momento, digamos, es importante. Con Bush también es importante y luego va decayendo con Obama. ¿Pero por qué va decayendo con Obama? Porque hay otros focos en el mundo, otros focos de conflicto, y Medio Oriente, en cierto modo, el padre de Bush le había dado una receta. La receta es, cuando tengan un acuerdo, acá tienen el número de teléfono del 1600 de Pennsylvania Avenue, que es donde queda la Casa Blanca, me llaman y lo acordamos. De eso, de la indiferencia, se pasó al involucramiento, y del involucramiento a un desplazamiento que no es indiferente, pero eso pasó durante el gobierno de Obama, a llegar a esta decisión unilateral de Donald Trump, que solo aplaudió en todo el mundo y parte del exterior o del universo Netanyahu. Sí, pero también hay muchas deudas del mundo árabe y musulmán, por cierto, han sido por lo general muy tibios para condenar el terrorismo radical y han sido muy tibios a la hora de tomar como algo serio la causa palestina, digamos, que han hecho la vista gorda a la gravedad del conflicto y digamos que los palestinos también han sido, digamos, ciudadanos de segunda para los propios árabes y musulmanes en algunos casos, a tal punto que la Liga Árabe, que en muchos casos se reúnen, se están por reunir ahora por esta situación, verdaderamente ha tenido un rol casi simbólico, por decir pragmático, y no ha conseguido demasiado ni para frenar la violencia del radicalismo yihadista, ni tampoco a la hora de resolver los problemas de casa. Lo que tenemos que pensar también, y ya nos estamos yendo al primer corte, tiene que ver con que el corrimiento de Estados Unidos de un lugar protagónico en estos acuerdos le deja mayor espacio a una Europa que está en problemas al mismo tiempo. Es una Europa que no tiene una voz unívoca como supo tener tal vez años atrás, con lo cual, ¿cómo se va a desenvolver lo que llamamos habitualmente proceso de paz? Estamos todavía por verlo.